Ya estamos en el Café de Diario 55, este momento de entrevista, de conversatorio con líderes nacionales de las distintas áreas y facetas del quehacer nacional. En el día de hoy tenemos un invitado con formación en el plano de lo legal, una persona que tiene experiencia como exdiputado de la República, es un conocedor del mundo legislativo, ha sido director general de Migración, presidente de la Academia del Derecho, es el actual secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, un hombre que se ha formado y que también ha brindado parte de su conocimiento en la academia, en las universidades como profesor. Con él podemos hablar de migración, de las cuestiones legislativas, de derecho, de la situación haitiana, que será uno de los principales temas que abordaremos con él, de la política nacional y de muchos otros temas, porque su saber es muy versátil, muy amplio. Estoy hablando de José Ricardo Taveras. Buenos días, José Ricardo. Muy buenos días, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes en el café, que es una casa a la que nunca he dejado de asistir cada vez que soy convocado, con mucho cariño siempre. Y agradecemos esa apertura. José No, y no Ricardo. solo eso, antes de comenzar, Sí. permíteme, por favor, desearle a nuestro querido amigo Frank que se mejore. Que se recupere pronto y que me hizo falta verlo. Ya él le oyó, ya él le oyó. Así es, todos estamos conectados en ese interés y en la oración por la recuperación del colega Frank Rodríguez, que por supuesto que hace falta en este programa. Resulta, José Ricardo, que en esta semana la Fuerza Nacional Progresista, partido del que usted es el secretario general, ha estado en la palestra pública, en los principales titulares, por una solicitud que ha hecho al gobierno. Se ha pronunciado solicitando al presidente de la República que declaren como no grata, persona no grata, al excónsul haitiano en Santiago, James Jacks. ¿Cuál es la motivación de esta solicitud? Bueno, en primer lugar, debo decir que la solicitud de declaratoria de persona non grata es la consecuencia de de la suscripción del acuerdo que se hiciera con la ASIS. Porque obviamente tanto la ASIS como el cónsul de Haití en la ciudad de Santiago incurrieron en irregularidades legales graves. Entonces, obviamente, todo el que maneja mínimamente el derecho internacional público, el derecho de gentes, sabe que las funciones consulares tienen estrictamente aspectos limitativos que están establecidos en la Convención Internacional de Viena sobre relaciones consulares, que es el que regula qué es lo que puede hacer un cónsul y qué no puede hacer. Un cónsul no tiene facultad para suscribir protocolos diplomáticos, además de que los protocolos diplomáticos se suscriben de estado a estado. El Código Penal dominicano establece una sanción de 30 años de prisión para aquellas personas que firman con agentes extranjeros y que en aspectos que contravengan las actividades, las disposiciones del gobierno. Y obviamente las principales disposiciones que tiene el Estado son sus leyes. Y cuando tú suscribes un documento en el cual se está hablando de una suplantación funcional del Estado dominicano,
en el caso de la ASIS, que está suscribiendo con un agente extranjero una serie de cosas que pudieron ser objeto de un protocolo bilateral, pero no de un convenio con una asociación de comerciantes, como por ejemplo pedir que se dote de identidad a indocumentados en territorio dominicano. Una facultad que no tiene el cónsul en absoluto, porque ni siquiera frente a sus ciudadanos por mandato de su ley, porque aunque los cónsules ciertamente pueden emitir documentos a sus ciudadanos, por ejemplo, un ciudadano haitiano entra en la República Dominicana de manera legal, se le pierde su pasaporte y va y acredita de algún modo su nacionalidad, el cónsul puede emitirle una carta de ruta para facilitar y viabilizar su retorno al territorio haitiano. Pero el cónsul haitiano no puede, bajo ningún concepto, porque viola las mismas leyes haitianas, acreditar identidad a personas que no tienen identidad, que no tienen documentos. Entonces, eso fue un acuerdo penoso, me da mucha pena porque yo soy santiaguero, aprecio y respeto mucho la ASIS, yo sé que ahí hay mucha gente buena, sé que probablemente suscribieron el acuerdo sin tener de buena fe, pensando que estaban haciendo algo. Lo que sí no tengo la menor duda es que se dejaron instrumentalizar de intereses especiales que quieren promover la presencia de mano de obra haitiana indocumentada e ilegal, porque eso es lo que permite el caos en el mercado laboral en la República Dominicana, que a su vez permite que el salario en la República Dominicana, conforme a centros de pensamiento vinculados al Banco Mundial, que establecen que los dominicanos estamos ganando el salario que debimos haber ganado en 1990, pero estamos hablando en el año 2022. Y entonces, cuando tú conjugas ese dato junto con el 54% de informalidad del mercado laboral, tú llegas a la conclusión que conforme a las leyes de la economía, si tú no tienes un mercado laboral formalizado, ¿cuál es el resultado de eso? El detrimento del mercado conlleva a que tú pagas salarios deprimidos, sobre todo cuando tú tienes una oferta de mano de obra ilegal, indocumentada, absolutamente fuera del sistema legal, te permite a ti un margen de maniobra que deprime el mercado en cuanto tiene que ver con el salario. Y ese status quo es el que los empresarios se están negando. Y obviamente a que se rompa, porque tenemos un sistema de seguridad social y un peso sobre el contribuyente dominicano, porque ese 54% de informalidad laboral termina impactando el sistema público de salud, termina impactando el sistema de justicia, porque esa gente van a los tribunales a requerir servicios por sus derechos laborales, que les son reconocidos en cuanto a sus prestaciones, pero que en cuanto al pago de la seguridad social y otras obligaciones derivadas de la formalización del trabajo, pues eso es dinero que se economizan además los empresarios. Entonces, tú tienes, por ejemplo, la distorsión de que la Dirección General de Impuestos Internos le admite a los empleadores de extranjeros presentar una nómina y le admite como gasto para deducciones de fines de impuestos. Le admite presentar una nómina integrada por ciudadanos que frente al sistema no existen porque no tienen identidad. Y ellos pueden reportar los empleados que les dé la gana y eso es un gasto que le atribuyen a la obra, por ejemplo, en un caso de una construcción. Y obviamente eso gravita sobre el tema del salario. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Y entonces el cónsul y la ASIS se asociaron en eso. Y yo pienso que la ASIS, yo diría que inducida por intereses especiales,
que lo que procuraban era lubricar una política que el gobierno dominicano está en toda la intención de implementar, que es, por ejemplo, documentar ciudadanos haitianos que no tienen ninguna identidad, y lo que le están exigiendo al gobierno haitiano es, por favor, en los consulados, otórguenle por lo menos cédula para nosotros poderlo documentar en territorio nacional. O sea, y ahí es donde está la gravedad. Ahí sí, es donde está. Pero hay esta realidad, o sea, te dice, a raíz de este acuerdo entre la ASIS y el consulado en Santiago, uno entiende que el cónsul está como se espera de un cónsul, está tratando de buscar beneficios en pro de los ciudadanos haitianos, y se puede entender desde la lógica, aunque no justificar desde el derecho, desde la legislación, la acción. Y uno entiende que por eso también le ha venido la destitución a ese cónsul. Pero ustedes no solicitan nada en contra de la ASIS. Y desde este punto de vista que usted plantea, la declaración de persona non grata es solo para una de las partes de esta situación. Bueno, fíjate, el tema es que nosotros no quisimos presumir la mala fe de la ASIS, porque obviamente, aunque hay una presunción de conocimiento de la ley, nadie puede ignorar el mandato de la ley, pero en la práctica todos sabemos que si tú no tienes una experticia legal en capacidad de poder conocer en detalle las cosas, a veces tú puedes firmar un protocolo que tú entiendes que es inocuo, porque tú lo que estás procurando es una cooperación. La intimación fue a la ASIS para que en el plazo de 5 días revocara el acuerdo. Y obviamente, según ellos dicen en su carta, 24 horas después, o sea, nosotros notificamos viernes en la tarde, sábado en la tarde ya ellos estaban revocando esa medida y la publicaron el domingo al atardecer. Entonces, nosotros no tampoco, porque uno conoce a esa gente, y no porque la conozca, sino porque uno también sabe la falencia de que pueden haber incurrido en esa irregularidad, desconociendo la gravedad de la misma. Y nosotros los intimamos a que retiraran el acuerdo, y lo hicieron, y nos damos por satisfechos. Obviamente nosotros somos un partido político, no somos el Ministerio Público. Nosotros hacemos eso y estábamos dispuestos a accionar en justicia, pero obviamente si ya nosotros vemos, ya asumimos que había una buena fe en ese sentido, a pesar de que la carta es petulante. ¿En qué sentido? No tiene ningún tipo de humildad, porque ellos remarcan en negrilla que retiran el acuerdo no porque violaron la ley, que es la realidad, sino que lo retiran por el hecho de que simplemente el gobierno se comprometió a viabilizar salidas para el problema de la documentación de los haitianos. Pero hay una parte, creo que ellos dicen que miembros de la asociación no comparten, o sea, no estuvieron de acuerdo, y que eso también los motivó a retirar el acuerdo, ¿no? Bueno, por supuesto, porque el tema es que cuando se toma una decisión así, que la toma una junta directiva, y existen decenas, cientos de miembros de una institución, tú tienes el impasse de que mucha gente puede salir a requerir por qué nosotros no tenemos que meter en este problema. Además, está arriesgando hasta su propia libertad, porque el tema está sancionado penalmente. El tema es que lo fundamental ahí es el metamensaje de que, bueno, mira, está bien, violamos la ley y lo tenemos que echar por un lado, pero el gobierno se comprometió a resolverlo. Y yo les creo que es verdad que el gobierno se comprometió a resolverlo, porque yo he compartido recientemente en mis redes sociales
cortes de, de 2 videos en 3 partes de entrevistas del presidente de la República en el programa Hoy Mismo y de la plataforma del Antinoti, en las cuales el presidente dice que no hay forma de legalizar los haitianos si no es dándole documentos aquí, y que la ley de migración debe ser modificada, porque si no se modifica es una locura tener que mandar a los haitianos para Haití a procurar una visa para reingresar. Eso es una locura, hay que modificarlo. Dicho textualmente por el presidente, o sea, que esa política, la misma ASI, por eso nosotros presumimos en cierta medida buena fe, porque el mismo Estado es el que está estimulando eso. El mismo gobierno lo ha estado estimulando. Sí, pero el acto es una advertencia a la ASIS, pero es al mismo gobierno también advirtiéndole en primer lugar que la ley de migración que se votó en el 2004 tenía el plan de regularización y que estaba pendiente de ejecución, que se ejecutó, que se vencieron todos los plazos, que incluso la gente que asumió un estatus en el marco del plan de regularización ya se le venció y que tiene que renovar. ¿Cuál es el problema que está teniendo el Estado Dominicano en este momento? Que todo el que se le venció ese estatus y es de nacionalidad haitiana no ha podido ir a renovar porque no tienen los requisitos que la ley, el reglamento de la ley exigen para poder ratificar un estatus. ¿Tú sabes por qué? Porque en el gobierno pasado se le concedió estatus hasta con fotocopias de documentos. Imagínate tú el estatus de falsedad que puede haber en ese registro. Entonces, este gobierno no puede venir a hacer por vía administrativa un plan de regularización. Y desde mi punto de vista, para poder hacer un plan de regularización nuevo, tendría que intervenir una ley. Pero una ley debe ser sometida a un referendo aprobatorio, porque implicaría un cambio del sistema migratorio. Y la Constitución establece claramente que para este tipo de temas tienen que ir a referendo aprobatorio. Entonces, el tema no es tan sencillo como lo está viendo el presidente, que le preguntaron, el periodista Sergio Carlos le preguntó por el presidente, tratando, yo diría que de ayudarlo a reaccionar. Presidente, por eso no es necesario una ley. No es necesario porque la ley lo contempla. Y es mentira, la ley no contempla eso. Entonces, el presidente, que no es abogado, no está llamado a dominar la ley, no voy a decir que lo dijo con la deliberación de mentir, pero yo asumo que una persona que ejerce esas elevadas funciones y que tiene niveles de asesoría en la consultoría del Poder Ejecutivo de buen nivel y en la Dirección General de Migración también de muy buen nivel, no puede cometer un error de esa naturaleza y debió consultar a esos funcionarios, porque yo me imagino que si los consulta ellos le advierten, presidente, no puede ser así. Ricardo, entonces, en la práctica eso es lo que está pasando. Pero yo creo que todos sabemos que hay sectores de la economía dominicana que tienen una enorme dependencia de la mano de obra haitiana. Sectores que impactan directamente en la macroeconomía, ¿verdad? Entonces hay que buscarle una solución a la situación de los haitianos. ¿Qué es lo que ustedes proponen? No, que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Pero ¿quién ha dicho? Tenemos 1 millón de haitianos aquí. ¿Cómo manejamos eso? No, el tema no es que el 1 millón de haitianos que hay aquí, que estén irregulares, lo que tienen que hacer es, la ley lo que dice que se deporten. Porque nosotros no estamos diciendo que no tengan trabajadores haitianos. Y yo no puedo decir eso porque yo fui director de migración. Y si tú te buscas en las redes sociales y en YouTube, tú vas a encontrar videos míos carnetizando ciudadanos haitianos, pero no así, todos con su pasaporte, con un expediente, con certificación de no antecedentes penales debidamente apostilladas, todos.
O sea, un expediente completo. Entonces pues, tú no puedes salir a decir, a recoger, haz un plan de regularización. Y 3 años después de que tú concluyes con el plan, entonces va a comenzar sin una ley, sin un referendo aprobatorio, a hacer otro plan por vía administrativa, violando la Constitución, en el artículo 25, en el artículo 93.1 G, que otorga esa facultad al Congreso Nacional, no al presidente de la República, pero que a su vez está regulada por la propia Constitución diciendo, bueno, pero este tipo de leyes que tienen que ver con el cambio del sistema migratorio, que puede impactar el sistema migratorio, tienen que ir a un referéndum. Desde el 2010 para acá eso es así. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, bueno, aquí hay muchos haitianos. Sí, y te digo algo, si vamos a ejercer, va a necesitar, vamos a decir, trabajadores extranjeros, yo siempre decía cuando estaba en funciones públicas, ejercemos una opción preferencial por los haitianos. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos y si tú logras matar el hambre de tu vecino, tú estás contribuyendo a tu paz. Ahora, el tema no es ese. El tema es que si lo van a traer, los traigan conforme a la ley lo dice. ¿Por qué los empresarios no pueden? Así como el gobierno insiste sobre el gobierno haitiano, ¿por qué no dicen, bueno, miren, aquí el que va a trabajar tiene que tener su pasaporte porque la ley se lo exige? Tú tienes un ciudadano ya identificado, un ciudadano que tú vas a tener biométricamente identificado. ¿Qué cuesta si tú necesitas 100 trabajadores, 3,000 trabajadores, si no viola el 80-20? Pero aún así vamos a decir que nos hagamos de la vista gorda en un proceso de transición, porque es que la regularización de los trabajadores, el ingreso de esa mano de obra regularmente, inscribiendo en el libro registro de extranjería y pagándole su seguridad social, automáticamente va a disparar el empleo de los dominicanos. Porque el problema es que ya el incentivo que hay ahora de la economía que representa ese 54% desaparecería. Entonces tú trae los haitianos que tú necesitas, pero tráelo con un pasaporte, con una visa, que ingresen por un punto de control migratorio. Inmigración en 30 días tú le depositas sus papeles y te va a otorgar un permiso de trabajador temporero. Sabemos que hay interés económico detrás de eso, porque es que se le tú paga sabes de qué menos. Se le paga menos. Tú sabes de qué se quejan y por qué no puede ser de ese modo. Ellos se quejan de que después que le consiguen los papeles, entonces los empleados se le van con el carnecito a trabajar en Punta Cana. Lo están empleando en el turismo, en todas partes. Pero tú sabes por qué. Porque por andar de chiripero, entonces no ignoran la ley. Porque la ley dice que si tú viniste con un contrato para trabajar conmigo, por ejemplo, y el Estado te otorga un permiso de trabajador temporero, si tú te vas de mi empresa, yo notifico, por ejemplo, a la Dirección de Migración y la Dirección de Migración automáticamente anula el permiso tuyo y tiene que salir a buscarte. Incluso por eso el reglamento establece que hay que hacer un seguro para que los gastos que puedan derivarse de eso sean cubiertos por un seguro. Entonces ese ciudadano se busca y se deporta. ¿Por qué? Porque se le anula su estatus, porque si usted vino a trabajar con Juan Pérez, usted no puede coger el estatus y la inversión que hizo Juan Pérez para dotarlo a usted de un documento e irse a trabajar con Juaniquito Trucupey. Se entiende, claro, se entiende. Entonces los empresarios están enredados en una trampa, ellos mismos por chiriperos, por querer sostener un estatus que en el fondo es lo que no es tanto los haitianos, es el desorden con el salario. Bueno, con esas estrategias que se establecen, que es lo que manda la ley, y usted bien ha señalado, de deportar al que no tiene un estatus legal o al que ha violado el permiso que se le ha concedido, deportarlo. Eso hay una situación de boomerang ahí, que el gobierno ha hablado de la posibilidad de un muro
como ayuda o como sistema que colabore con ese proceso. Sobre la posición de ustedes sobre el muro fronterizo y temas similares vamos a hablar después del corte, porque ahora tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores. Así que vamos a hacer el corte y al regreso seguimos conversando con nuestro invitado del café, José Ricardo Taveras.
Seguimos en el Café de Diario 55. Estamos conversando con José Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. José Ricardo, en estos días hemos visto al gobierno hablando del muro fronterizo, al expresidente Leonel Fernández referirse al muro, pero entre líneas se lee, se entiende y se percibe que en la idea del doctor Fernández como que está la sugerencia de un muro más tecnológico que basado en verja, en paredes. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre la construcción del muro fronterizo? Mira, en primer lugar, yo tengo una posición muy personal. El partido oficialmente apoya lo que está haciendo el gobierno y yo lo apoyo también, porque eso es mejor que nada. Pero yo no le llamo muro a lo que están haciendo ahí. Desde mi punto de vista muy personal, lo que se está haciendo ahí es una empalizada. Una empalizada. Y eso no va, cuando eso no va, o sea, ese muro, esa empalizada. Que No hay una está inversión sensible económicamente hablando en eso. Entonces sí, llamarla pero empalizada como que llama la atención. no es una empalizada, porque para los fines y medios que se concibe la construcción de una obra de esa naturaleza, tiene que cumplir con una serie de requerimientos técnicos que esa obra no va a poder cumplir. ¿Qué Y le ya falta? ¿Qué le falta a esa propuesta? porque en pocas palabras, o sea, eso es una pared que ni siquiera tiene una altura en capacidad de resistir la embestida que podría venir eventualmente de una poblada de población masiva dirigiéndose hacia la República Dominicana. No está en capacidad de eso. Además de que eh, eh, la concepción que tienen de la parte tecnológica que se le va a poner es equivocada, porque, por ejemplo, ellos tienen un centro de monitoreo y control que van a manejar las mismas Fuerzas Armadas y lo van a manejar en las mismas zonas fronterizas, con lo cual tú no aprovechas que la parte tecnológica sea una especie de control cruzado, vamos a decir. Nosotros hicimos un proyecto y realmente nos asistimos de los israelíes en ese sentido, no como el gobierno que dijo que estaban los israelíes y después tuvo que desmentirlo el embajador. Eso es una obra que están haciendo las Fuerzas Armadas y yo le llamo a la empalizada porque yo entiendo que si tú no trabajas al mismo tiempo en una obra que tenga los requerimientos, mira la altura que eso debe tener, no la tiene. O sea, eso es burlable, la van a desbaratar en cualquier momento por algún lado, van a hacer los boquetes, porque no vamos a estar claros, eso va a pasar. Pero además de eso, tú tienes que, tú no ejerces, como te decía, el control cruzado de los centros de monitoreo. En el proyecto que nosotros estábamos organizando, contemplábamos que sí, que los guardias pudieran tener su centro de monitoreo, pero que al mismo tiempo migración iba a tener otro, porque tú puedes generar una especie de control cruzado interagencial, porque si tú tienes, por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas que tiene el control de la frontera dominicana? En ninguna parte del mundo los oficiales que trabajan en control fronterizo se mezclan con la población común. Son unidades élites que trabajan totalmente separadas, porque en la medida en que tú permites que los agentes de control se mezclen con la población, entonces ya los intereses comienzan a confluir. Oh, ¿Qué es lo que claro. pasa aquí? Entonces, aquí no hay como una conciencia de esa situación y hay otro muro que derribar, que es el muro de bueno, no vamos a llamarle muro, porque eso es lo que se a lo que ha deglutido y lo que se ha tragado la frontera dominico-haitiana, es la corrupción. Por ejemplo, tú no puedes hacer un plan de seguridad fronteriza si tú no trabajas el tema de la corrupción de los agentes que intervienen en el tema. Bueno, y la vigilancia, ¿verdad? La vigilancia y fiscalización de Fundamental, eso. exactamente, fundamentalmente de las Fuerzas Armadas,
Porque la gente aquí habla cuando habla de la presencia masiva de haitianos, la gente dice, que migración no hace nada. Pero que migración no puede, ni tiene la facultad. Esa facultad está consignada en la Constitución a cargo de las Fuerzas Armadas, no de migración. Entonces, cuando tú miras el tema de los peajes y de la cantidad de testimonios que tú tienes, de que un ciudadano lo deportan hoy y por ahí mismo vuelve otra vez pagando entre 10 y 10 mil pesos, dependiendo de cómo esté la situación. Entonces tú sabes que hay una agenda que llevar a cabo con el tema. Eso podrá perfeccionar el negocio, hará más rentable los peajes de la corrupción, pero no va a resolver nada. Y además de que como infraestructura, frente a una crisis, no está en capacidad de resistir. Entonces, por eso yo le llamo la empalizada. Pero, sin embargo, debo ser honesto, le reconozco al presidente de la República que a pesar de ser una empalizada, es un paso histórico, porque antes nadie se había atrevido a hacer eso. Yo sé, por ejemplo, que el doctor Leonel Fernández tiene la concepción de una barrera tecnológica. Y eso denota mucho que el presidente Fernández aún no comprende la magnitud del problema que nosotros tenemos. Y pues él tiene una concepción ideológica del tema de los muros, que son cada vez más populares en el control de la seguridad de los estados, porque el mundo no está dejando, el mundo está construyendo cada vez más muros. La Unión Europea está construyendo muros. Entonces, no nos llamemos a engaño. Cuando nosotros hablamos de muros, no estamos hablando de un invento. Y los muros pueden ser, por eso yo, reaccionando a la visión ideológica del muro, yo escribí un artículo que lo titulé Los muros de la paz. ¿Cómo tú puedes concebir, por ejemplo, que en Irlanda del Norte las principales ciudades están separadas por muros? Y ahí no es un tema de que haya haitianos y dominicanos, ni negros ni blancos. O sea, estamos hablando separando irlandeses, que tú sabes que tienen un conflicto histórico, sí, que tienen naturaleza política y religiosa, y que se dividen entre Irlanda del Norte e Irlanda República. Entonces, pero déjame decirte que a partir del año 98, que hubo la última crisis en que salieron a matarse irlandeses, entre irlandeses, porque tú sabes que hay algunos que son partidarios de la corona inglesa, claro, que corresponden con la iglesia anglicana, y otros que son católicos que propugnan por la independencia de Irlanda. Y son un 50-50 que se ha matado durante más de 500 años. Han vivido matando. Una crisis histórica. Y así. Hicieron muros. Belfast está dividida por un muro. Es como decir que la capital tiene un muro en la Máximo Gómez, vamos a decir. Sí. Y ellos le han llamado el Muro de la Paz, porque ese muro se hizo después de 1998, que en marzo de ese año hubo una crisis inmensa. El acuerdo del Viernes Santo, del acuerdo del Viernes Santo. Exactamente, más de 3.000 personas murieron. Entonces, cuando tú ves que en una situación como esta, tú tienes una economía 10 o 12 veces mayor que la haitiana, con una tendencia a que eso se incremente, porque de cara a la década del 30 al 40, la población de la isla va a crecer entre 30 y 40 millones de habitantes. Entonces, cuando tú miras eso, todos sabemos qué van a hacer. Bueno, dominicanos no va a ser la mayoría. Eso significa que la tendencia va a ser que las 2/3 partes de la población de la Hispaniola van a ser haitianos. Es un espacio vital que tiene una 1/3 parte de la isla como espacio territorial, sin recursos, o sea, sin posibilidad de tener recursos medioambientales, no van a tener recursos hídricos con que sostener esa población. Entonces ese problema se nos viene encima, y con una empalizada no se va a resolver el problema. Y si tú no tienes una visión así a largo plazo, que te lo están diciendo los datos científicos, entonces si tú no pones ese muro, la comunidad internacional va a seguir acomodándose
a que la República Dominicana va a seguir matando el hambre haitiana y que ellos se pueden lavar las manos. Y el muro es también una señal para que la comunidad internacional se comprometa al desarrollo de un pequeño plan Marshall para el rescate de Haití en Haití. O sea, que no es un tema contra los haitianos, ni que el muro es odioso, que tiene que ser tecnológico. Bueno, si tú quieres quedarte pensando la solución de los problemas de la humanidad en base a determinar cómo es el sexo de los ángeles, pues amén. Pero la realidad nos plantea a nosotros ese dato que yo te estoy dando, junto con el dato de que el PIB per cápita de Haití va en decrecimiento respecto al dominicano. La economía dominicana tiene una proyección de crecer para el año 2030 sobre los 200 mil millones de dólares. Es una perspectiva, obviamente, ¿no? sin que se produjeran todos estos elementos que hay ahora mismo de esta cuarta guerra mundial que se está desarrollando de una manera muy especial. Pero suponiendo que las perspectivas que había antes del año 2020 era de que íbamos a llegar a 200 mil millones de dólares, con un incremento del PIB per cápita significativo. En el caso de Haití, con un crecimiento poblacional en los términos que ya te planteé, entonces lo que está planteando es que el crecimiento de la población y un crecimiento negativo del PIB haitiano significa que el PIB, aunque matemáticamente crezca, en términos de PIB per cápita va a decrecer y la miseria se va a incrementar. En esa matriz de ideas, José Ricardo. Eso no lo decimos nosotros, esos son datos científicos que están ahí, que los gobernantes deben manejar y que deben tomar medidas con tiempo para el tema. El muro es una salida para beneficio de los haitianos, porque también los empresarios que tienen intercambio con Haití quieren este desorden, porque ellos quieren seguir con el contrabando. Los haitianos se quejan, y tienen razón, de que el comercio con la República Dominicana no paga aranceles en general. No voy a decir que todo el mundo, pero ellos tienen razón en el sentido, un muro puede ayudar a controlar eso, porque también esquilmar el Estado haitiano a través del contrabando en la relación comercial que tenemos es criminal, porque ese pueblo necesita esos recursos. Entonces, es una cuestión de equilibrio y el muro es, lejos de ser un instrumento odioso, es una imperativa necesidad para a los haitianos y para los dominicanos. Siguiendo con esa idea que usted planteaba, el crecimiento del PIB en la República Dominicana, algunos sostienen que el crecimiento económico en este momento está fundamentado en un endeudamiento que a largo plazo pues no nos va a favorecer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario el nivel de endeudamiento en este momento de crisis que ha asumido el Estado? Bueno, mira, si yo fuera presidente de la República, lo primero que yo haría es hacer una licitación pública internacional para hacer una auditoría profunda de la forma en que se han usado los recursos de financiamiento público internacional. Porque el financiamiento, como todo en la vida, es bueno y es malo. Depende para qué tú lo uses. Desde el año 2000 para acá, todos los presupuestos de la República Dominicana han sido financiados. O sea, tienen un componente de deuda externa. Porque no, todo ese PIB, como tú acertadamente dices, que los críticos lo plantean, de que es una ficción, que es una ilusión, porque tú estás contando con el financiamiento. El tema del financiamiento es para qué tú lo coges. Si tú me dices que tú cogiste un financiamiento y ese financiamiento derivó en la construcción de una carretera importante, derivó en el desarrollo del acceso al agua potable, infraestructura de cualquier naturaleza que sirva al desarrollo y que tiene un componente de retorno, pero aquí se financia mucho para gasto corriente.
Por ejemplo, este gobierno tiene un endeudamiento histórico en el tiempo que lleva, pero obviamente no se está usando en infraestructura, no se está usando en infraestructura. Tampoco se está usando en componentes estratégicos como el tema de la salud, porque tú lo único que oyes es la queja de que hay una crisis de abastecimiento en los hospitales en cuanto a medicamentos se refiere. Entonces tú dices, bueno, pero ¿en qué que están gastando este dinero? Porque tú no alcanzas a ver ni una obra de importancia que tú digas, bueno, están haciendo tal cosa, ¿dónde están? Yo no alcanzo a mirar. No te voy a decir que eso es un 0%, no, por supuesto que poder estar haciendo una que otra, pero para el nivel de endeudamiento que se está asumiendo, me parece que se está invirtiendo mucho en el gasto corriente. Y eso es criminal para una nación como la nación dominicana. Porque tú me dices, invertí 20, 25, 30, 100, 200 millones y construí una presa, 1.000 millones, y tengo 2 presas. Bueno, espérate. Eso es agua, eso es riego, eso es producción, eso va a devolver ese dinero. Pero el tema es la forma indiscriminada, porque ahora nos van a dar de todo. La comunidad internacional te da de todo para comprometerte, porque después que tú tienes la deuda, tú tienes que hacer lo que ellos dicen. Hay que pagarla, sí. Obligado. Entonces lo malo del endeudamiento no es que se haga, es que se haga para gasto corriente. Y yo estoy consciente de que en ese sentido los gobiernos han venido creando como una ilusión óptica, todos, en el sentido de que estamos creciendo el 5%, el 6%, sí, pero también al mismo tiempo estamos comprometiendo ya, los economistas han estado llamando la atención de que ya el endeudamiento externo de la República Dominicana ya compromete el 50% del PIB, con la deuda, y eso es grave. Cuando tú tienes un componente vital del presupuesto de la República para el servicio de la deuda externa, y es un problema muy serio, y tú coges deuda para pagar deuda, tú estás en un problema muy serio. Entonces eso es lo que está pasando entre nosotros. Nosotros tenemos que seguir endeudándonos con comedimiento y para aspectos específicos, estructurales, pero seguir financiando gastos corrientes nos va a conducir a la debacle en algún momento. O sea, Ricardo, ya en breves minutos, porque estamos en la parte final, aprovechar su experiencia como exlegislador, el conocimiento del campo político en la República Dominicana, para escuchar su opinión sobre el tema de el Código Penal. ¿Por qué no se aprueba el Código Penal? Que lo necesitamos urgente. Yo sufro mucho con ese tema, porque yo fui el presidente de la comisión bicameral que hizo ese trabajo. Lo que está ahí, modestia aparte, lo dejamos hecho nosotros. Y salvo algunas modificaciones que tienen que ver fundamentalmente con los temas complejos, como son el tema del aborto, por ejemplo, en general es el mismo trabajo. Y obviamente sufro mucho porque eso en mis manos se aprobó 2 veces. Y fue objeto el Ejecutivo lo observó en 2 ocasiones. Y para mí resulta grave que a esta altura la clase política dominicana todavía esté, yo diría que eludiendo eso, con la excusa del aborto. Porque el aborto en primer lugar es un falso debate. Ni los abogados ni los médicos saben de lo que están hablando. Porque de eso podemos hablar en otro día, cuando tú lo decidas. Le tomaremos la palabra. Pero en general es criminal que aquí no haya la voluntad de que ese código sea aprobado. ¿Es por razones meramente políticas? Estrictamente, el código está parado por el tema por el lobby del aborto, básicamente. Entonces, porque la clase política tiene miedo a tomar una decisión.
Y lo de sacarlo del código y tratarse en aparte, no es viable eso. Me parece una irresponsabilidad. Así como es irresponsable no aprobar el código a estas alturas, también es irresponsable sacar el aborto. El Estado ya tiene una política fijada por la Constitución de la República. Además, un Estado que dice en su Constitución que protege el bien jurídico de la vida, no puede protegerlo de manera parcial. Y cuando tú te vas a los científicos que son los que tienen que decir si hay vida o no hay vida en la vida intrauterina, son los científicos. ¿Y qué dicen los científicos? Que desde el momento mismo en que se produce el encuentro del óvulo y el esperma, se articula el mapa genético y que de ahí comienza un proceso que no se detiene hasta que la persona muere después de haber nacido. Entonces, si ya la ciencia está clara en que hay vida en ese momento, en la concepción, ¿por qué los legisladores no son humildes y genuflexos frente a la ciencia y reconocen que el Estado no puede tener calidad moral para defender la vida del que ha nacido y no defender la vida del que no ha nacido? Porque es la etapa en que más indefensa está la vida. Entonces, ese tema no es que a mí me guste, el aborto no me guste, es un tema de principio. Tú puedes ser perfectamente tolerante, pero si tú te acatas a la ley, a lo que dicen los científicos, entonces tú tienes que admitir que no puede haber una protección parcial de la vida. Entonces, tarde o temprano, si eso lo aprobaren, y que las 3 causales, que son absolutamente innecesarias, porque en el actual estado de nuestra legislación, perfectamente cualquier médico puede interrumpir un embarazo si tiene una razón clínica, porque la legislación de salud lo prevé. Y la Constitución no se opone a eso, ni nadie, ni el Vaticano siquiera. Entonces, eso es una irresponsabilidad. Le vamos a tomar la palabra y vamos a volver a un conversatorio similar sobre este tema, que es un tema que además de apasionante, se ha convertido en un obstáculo para la aprobación de un código que necesitamos hace muchas décadas que se actualice, que se cambie. En nombre de la producción general de este programa, Adalberto de León, el nombre de nuestro colega Fran Rodríguez, quien le aprecia, del mío propio, Lenis Tejada Betancourt, y de toda la teleaudiencia del Café de Diario 55, agradecerle su presencia, comparecer ante este medio y iluminar todo el escenario con esa sapiencia que lo caracteriza a usted. Así que muchísimas gracias, y a ustedes que nos han acompañado. Mañana nos volveremos a encontrar a las 7 de la mañana aquí en Diario 55. Gracias. Gracias, Lenny. Un abrazo.